Olá, boa tarde a todos e todas. Esta é mais uma edição dos seminários do projeto América Latina Pulsa, América Latina Tiembla, coordenado pelo professor Eliel Machado, da Universidade Estadual de Londrina. Os nossos seminários têm como objetivo discutir a conjuntura política e social dos países latino-americanos. Dessa vez será debatida a situação conjuntural da Colômbia nesse período pós-vitória eleitoral de Gustavo Petro e sua vice-presidenta Francia Márquez. Quais as perspectivas e os desafios para esse que é considerado o primeiro governo de esquerda da história colombiana? Para falar sobre o tema, convidamos a professora colombiana Carolina Bautista, que se encontra em trabalho de pesquisa na Universidade Autónoma do México. Comprensible, pues por favor, sin ningún problema me dicen y bueno, ahí revisamos. Pero pues muy agradecida por la invitación y pues por coincidir con algunos que ya nos hemos encontrado en nuestros espacios o por ahí en diferentes situaciones dinámicas. Entonces, bueno, yo voy a compartir una presentación también como para tratar de puntualizar, porque claro, pues cuando Melian me dijo hablar de Colombia, entonces es como, son muchas cosas, ¿no? Pero para tratar de puntualizar algunos elementos y voy a compartir una presentación que he preparado. No sé si ahí se ve. ¿La presentación es visible? Disculpen. Sim, é visível. Sim, Okay. sim. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, un poco, sí, la idea es poder hacer presentar algunos elementos de la coyuntura, pero también no tan coyunturales, ¿no? Como en el marco de un conjunto de procesos que se vienen dando en la dinámica política en Colombia en las últimas décadas, porque realmente pues esto que está pasando, se usan adjetivos como histórico, fundamental, digamos como nunca antes visto, pero eso tiene que ver también con una comprensión en el marco como de ciertas dinámicas y particularmente creo que es útil entenderla desde la perspectiva, digamos, de las discusiones sobre hegemonía. Obviamente, pues, a partir de la propuesta que nos hace Gramsci y que varios autores en América Latina, por ejemplo, como Zabaleta, han trabajado, pero también pues con algunas discusiones que pues vale la pena tener en cuenta, algunos conceptos como este proceso hegemónico que pues actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral en la UNAM. Y un poco la idea es entender que la hegemonía no es simplemente que hay clases dominantes que definen el rumbo de un país, ¿cierto? Que son quienes ejercen el poder en diferentes ámbitos, sino entender que hay un proceso donde hay momentos donde la hegemonía está más o menos clara y establecida y hay que se van cruzando con momentos de crisis, ¿cierto? Y que siempre la crisis y la hegemonía realmente están pasando al mismo tiempo. Son dos elementos que se van relacionando, pero a veces es más visible la parte de la hegemonía más o menos estable y a veces es más visible la parte de la crisis. Pero como dice el italiano Fabio Frosini, lo uno sin lo otro no se puede entender. La hegemonía no es un estado, sino que es un proceso donde las relaciones de fuerza al interior de las clases dominantes, del bloque en el poder y a nivel nacional y en el contexto internacional, pues van haciendo que sea o más visible la parte de la hegemonía más o menos estable o más visible el proceso de crisis. Entonces, en esa idea de poder ver como las idas y venidas entre
crisis y hegemonía estable, lo que podríamos ver es que la actual situación de Colombia está en el marco de una profunda crisis de hegemonía, digamos, históricamente, una hegemonía que está marcada por el papel del uribismo, ¿sí? De estos gobiernos que empiezan con Álvaro Uribe en el 2002 y que es una hegemonía que se estableció después del peor momento de la guerra en Colombia. Uribe llega en el 2002 y la peor situación de conflicto armado, que se puede ver un poco en la gráfica acá, donde está el momento más alto de masacres. La línea azul significa masacres, es decir, el asesinato de 4 o más personas en mismo tiempo y lugar, que es una práctica que se ha tenido en Colombia históricamente, pero que su peor momento estuvo en manos de los grupos paramilitares, a finales de los años 90. Ese es el peor momento de la crisis, los años finales de los 90, entre el 97 y el 2002 está el peor momento del conflicto armado y el peor momento de la crisis económica. Ahí se conjugaron muchas cosas y eso generó en medio de una crisis de hegemonía que se estaba dando a finales de los 90. Y eso generó unas condiciones apalancadas en un profundo proceso de violencia muy, muy fuerte de todo tipo, violencia política, violencia económica, un conjunto de violencias para transformar las creencias de las personas. Esto lo dice Zabaleta, es un concepto de Zabaleta, instaurar una hegemonía negativa. Zabaleta habló de hegemonía negativa en el sentido de que un profundo proceso de violencia, como el de las dictaduras, por ejemplo, recompone las creencias y termina generando una dinámica más bien conservadora y proestablecimiento. Y eso es un poco lo que va a pasar también en el caso colombiano. Bueno, es parte de la hipótesis que yo estoy sosteniendo pues en mi investigación doctoral, que tiene que ver con justamente ese proceso de violencia y es lo que hace que se instaure el uribismo. Sí, es un complejo proceso de la lucha de clases y entre clases también, naturalmente, que permite esa instauración de una hegemonía negativa. Porque el uribismo no fue solamente que a boca de fusil a la gente la pusieron a votar por Uribe. Hubo muchas regiones donde la gente votó con gusto, donde la gente dijo, sí, la guerra es la solución, sí. Decían, bueno, si mueren personas, si el ejército mata personas que no tienen nada que ver y luego los presenta como guerrilleros, pues qué mala cosa. Eso es lo que el costo que hay que pagar, pero sí todo lo que... Y eso tuvo mucha audiencia. Ahora, esto no se trata de que la gente sea tonta o que la gente sea mala, que es algo que se dice muy de común y es como, ay, pero miren, es que la gente se deja engañar. El proceso de hegemonía va más allá de la idea del engaño, sí se alimenta de eso también la construcción de hegemonía, pero eso pasa por, como diría Gramsci, un equilibrio inestable, la formación de cierto equilibrio inestable de intereses, de encuentro de intereses. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué esta propuesta de guerra encabezada por Uribe, pues va a tener tanta audiencia y va a tener apoyo? ¿Sí? Y eso tiene que ver con esa situación de crisis y de violencia extrema que vivió Colombia a finales de los 90, ¿no? De un cierto grado de postración que hace ver esa como una opción viable, plausible. Bueno, ahí hay muchas cosas que se podrían discutir, ese no es el tema, pero sí me parece importante partir de acá, porque lo que está pasando con el gobierno Petro tiene que ver con cuestionar esa lógica de dominación. O sea, cuando llega Uribe se instala una lógica de dominación que viene de esa violencia extrema y que recoge un legado de todo un proceso de paramilitarismo de los años 90. Por eso coloqué en la gráfica las masacres paramilitares, porque el paramilitarismo es el actor más letal de la guerra en Colombia. Alrededor del 70%
de asesinatos selectivos y 80% de las masacres cometidas en Colombia y 70% del desplazamiento, bueno, 60% del desplazamiento masivo en Colombia es de origen paramilitar, tiene que ver con esa violencia. Y sin embargo, no son tan cuestionados por la gente en la calle, en el sentido común, no está establecido eso, sino que lo que está establecido es que el enemigo fundamental del país han sido las insurgencias. Y eso tiene que ver con ese proceso de configuración de hegemonía. Insisto, no es que la gente sea tonta y se trague todo lo de la televisión, sino es un dispositivo mucho más complejo que hace que los intereses de las clases dominantes sean apropiados como, digamos, como el sentido común y como la defensa de lo nacional y lo demás. Entonces, esa hegemonía se instaura, pero como decía, y como dice Fabio Frosini, cuando se instaura hegemonía, y bueno, también lo dice Massimo Modenesi, hay ya una lucha contrahegemónica que se está gestando. Y eso empieza a pasar también en Colombia a lo largo de los años 90. Y si vemos este proceso desde la perspectiva del campo popular, y aquí he traído una gráfica que habla de las luchas populares. Esta grafiquita que ustedes ven ahí, esta línea muestra el comportamiento de las luchas populares en Colombia nos muestra como una trayectoria donde las luchas populares van en aumento de manera constante en este momento en el que se instaura esa hegemonía negativa. O sea, llega Uribe con toda esta idea de la guerra, de que eso es lo que hay que hacer, de que el enemigo fundamental es la guerrilla, y por guerrilla entiéndase no solamente las organizaciones armadas, sino toda la izquierda, ¿no? O sea, porque toda la izquierda o toda persona crítica del establecimiento pues era una caja de resonancia de la guerrilla, y porque eso no solo ha pasado en Colombia, o sea, Colombia tal vez es el caso más crítico, pero esto ha pasado históricamente en toda América Latina, ¿no? Y a la vez, entonces, en el marco de todo de ese cierre democrático, si se quiere, de la democracia liberal, pues aparece todo un proceso de impugnación desde el campo popular, que se recompone, porque lo que va a pasar en los años 80, los años 80 son en Colombia los años de la guerra sucia, de manera más clara, del terrorismo de Estado de manera más descarnada y abierta, de persecución a la izquierda, que casi no se ve a nivel internacional, porque lo que más se habla es de Pablo Escobar, que se suma a todo ese proceso. Es un conjunto de violencias que se van articulando en una crisis muy profunda que hay en ese momento, y Pablo Escobar también termina sumándose alimentando la persecución a la izquierda, pero eso va a ser un elemento muy importante, y el campo popular queda postrado a partir de los años 90, donde aparece una nueva constitución que se supone democratiza, pero después de la constitución del 91 vino el peor momento de la guerra. Y en el campo popular va paulatinamente en los años 90 recomponiéndose de a pocos. Primero aparece un proceso de recomposición regional de lo campesino y lo indígena, de las luchas campesinas e indígenas. Posteriormente, hacia finales de los años 90, principios de 2000, la recomposición de la lucha estudiantil también a nivel local, muy disperso todo, pero va a ser el movimiento estudiantil, sobre todo el universitario, el que va a tener ahí como un papel importante. Y posteriormente, ya hacia 2010, hacia adelante, hay una recomposición de las luchas urbanas, ambientalistas, la aparición con fuerza de las luchas feministas de esta última generación, ¿cierto? Bueno, olvidé aquí mencionar que lo que está aquí abajo son los nombres de los presidentes que ha tenido el país, y le agregué también los procesos de paz, porque son un hito importante, porque las luchas populares han tenido a lo largo de los últimos 30, 40 años dos ejes centrales: contra el neoliberalismo y por la paz. Son como los dos ejes fundamentales de las luchas populares, del campo popular, y una recomposición que ha ido generando nuevas formas organizativas, nuevos liderazgos, la aparición
en 2010, 2011, 2012 de articulaciones entre diferentes sectores, esos que estaban antes dispersos a nivel local, se empiezan a juntar en proyectos nacionales como Congreso de los Pueblos, como Marcha Patriótica, que van a ser algunos espacios y plataformas que tuvieron pues un papel importante en volver a articular nacionalmente ciertos procesos. Y todo eso se va, y esto va acompañado de otra cosa que es importante decir, y es la crisis de las formas organizativas de la izquierda tradicional y de los partidos políticos de la izquierda tradicional, de la capacidad de movilización. Ahí hay una cosa que es compleja y es aumenta la protesta, pero hay una crisis muy profunda de las organizaciones tradicionales en múltiples sentidos, y eso, bueno, eso también es un propio campo de discusión y de debate. Y estas luchas sociales van a tener unas aperturas importantes en los últimos 10 años, sobre todo en el marco de los diálogos de paz con las FARC. Ahí se vuelve a generar una ventana, ya venía cada organización como y cada sector, las luchas estudiantiles, las feministas, las ambientales, con sus agendas, y la aparición de los acuerdos de La Habana generan un marco para puntos de encuentro de estas distintas organizaciones. Y la agudización de la crisis del neoliberalismo en Colombia y a nivel regional, a partir de 2008, pues también generan un proceso para como recomponer las luchas y toda la dinámica de movilización. Tanto así que el último paro, este paro del 2021 que fue masivo, que fue una cosa, no se pensaba que en Colombia eso fuera a pasar. Nosotros desde Colombia veíamos Ecuador, veíamos Chile, veíamos la Argentina desde 2001, como diferentes procesos, y Bolivia, y entonces decíamos, no, eso nunca va a pasar en Colombia, está muy difícil, está muy duro. Bueno, pasó en el 2021, producto de esa recomposición desigual, y todavía, que todavía no sabemos hacia dónde va, qué va a pasar con el campo popular. Bueno, si logra sostener ese proceso de recomposición, si logra generar nuevos procesos organizativos, bueno, y toda una serie de transformaciones, de relevos generacionales, por ejemplo, de relevo en términos de género, la aparición de liderazgos desde las mujeres, desde las diversidades, ha sido también muy importante. Eso sí es un rasgo de toda América Latina, ¿no? Pero también ha estado muy presente en el caso colombiano. Y alrededor también, pues, de estos temas de paz. Y el paro nacional tiene, el del 2021, una cosa muy coyuntural, que era una reforma a los impuestos, una reforma tributaria, pero que tiene que ver con esa crisis del neoliberalismo y también con debates sobre la guerra, porque uno de los detonantes fue un bombardeo donde murieron 17 niños y niñas, un bombardeo del ejército colombiano a un campamento de una unidad que volvió a las armas por el proceso de paz incumplido en muchas cosas, en la mayoría de las cosas por parte del gobierno. Y en ese campamento había niños y niñas. El ejército colombiano lo sabía, tenía esa información de antemano y bombardeó y los mató. Y eso también generó mucha indignación. Entonces, esas dos claves, pero en ese marco como histórico de recomposición del campo popular en medio de una crisis que se va gestando a partir de 2010 y 2012, cuando inicia el proceso de La Habana, porque ese proceso también generó una serie de fracturas y fisuras en el bloque, en el poder. No solamente sirvió de espacio para que el campo popular pudiera encontrarse en agendas alrededor de qué significa la paz y, bueno, otra serie de elementos, sino que en el bloque, en el poder, genera fisuras y genera los distanciamientos que hacen de la crisis orgánica y de hegemonía que estamos viviendo, pues le dan como mayor, le da viabilidad a la crisis, ¿no? Porque cuando subió Uribe, todo el bloque en el poder estaba con esa perspectiva, todos estaban allí rodeando esta propuesta que viene de esa lógica de violencia paramilitar. Y en el 2012, cuando empieza los diálogos de paz de La Habana, se fractura y se convierte en la gran fisura entre
al interior del bloque en el poder, que continúa existiendo esa fisura, no se ha resuelto. O sea, tanto así que gana Petro. Petro, que ya se había presentado en las elecciones de 2018 y que quedó de segundo, con la votación más alta que ha tenido la izquierda, que había tenido la izquierda hasta ese momento, que eran 8 millones de votos, pero también con una abstención que es alta en el contexto latinoamericano, porque la abstención en Colombia está alrededor del 45 más o menos por ciento. Y él viene de ser alcalde de Bogotá, de la ciudad capital, y viene de una trayectoria, pues una de las cosas que más se sabe de Petro es que fue integrante del M-19, una de las guerrillas que deja las armas en el año 90, 91, y pues es un político de la izquierda que realmente ha hecho la mayor parte de su vida política, la ha hecho dentro de los marcos de la democracia liberal. Y su candidatura recoge una serie de sectores populares y se enmarca en todo este proceso de recomposición. O sea, no es posible entender la llegada de Petro y Francia Márquez, la primera mujer afro en ocupar la vicepresidencia, sin esa recomposición del movimiento popular. Francia es una activista, feminista, ecofeminista, también ella se define de esa manera, y viene de toda esa lucha social y popular, ¿no? Ahora, este gobierno viene de ese clamor, además, pues el gobierno Duque fue un desastre total y en medio de la pandemia 5 veces peor, todos los indicadores se pusieron más críticos y todas las cosas, digamos, se complicó la situación en Colombia. Y viene de ese descontento con el gobierno Duque, de ese proceso lento de recomposición del campo social y de la fractura al interior del bloque en el poder. Sin eso tampoco se puede entender por qué emerge un gobierno como este. Hay el gobierno de Petro y Francia significan un cuestionamiento al régimen de dominación, a este hecho de que de aceptar de que culturalmente esté aceptado que Uribe fuera el presidente, que la guerra fuera el horizonte. Aquí ya hay como un agotamiento y un cansancio con ese tipo de dinámicas. Pero para hablar de qué clase de gobierno es este de Petro y Francia, vale la pena tomar esa diferencia que presenta Estrada en el texto que les compartí, que es entre izquierda como posibilidad de superación del orden social vigente y progresismo, que es digamos, una conclusión que ya nos podría mostrar toda la experiencia que hemos tenido en América Latina, porque el progresismo significa democratizar en el orden existente, ¿sí? Digamos, la izquierda antisistema, anticapitalista, bueno, yo creo que hay una gama de izquierdas, ¿no? Y que el progresismo también, como es un fenómeno que se define en términos de relación de fuerzas, el progresismo está en el campo de la izquierda, pero hay una variante de izquierdas en el contexto de América Latina y en Colombia. Y lo de Petro hoy recoge esta idea de democratizar el orden existente, lo ha dicho desde el principio, y está inscrito en esa trayectoria regional del progresismo, de estas experiencias críticas del neoliberalismo, pero con una diferencia que va a ser fundamental y es su postura distante del extractivismo, porque todos los progresismos se han amparado en el extractivismo y este es el primero que dice no, no extractivismo, por lo menos en el discurso. La otra pregunta es, ¿tiene relación de fuerzas Petro y Francia? ¿Tienen la relación para que esto cambie? Y como hay estas fisuras en el bloque en el poder, esa es una pregunta que queda ahí abierta. Como hay estas fisuras en el bloque en el poder, hay sectores de las clases dominantes que se han sumado a este gobierno y por eso el carácter de clase de la propuesta de Petro y Francia está en disputa. No sabemos finalmente a qué le va a tributar. Si a una recomposición del bloque en el poder donde los sectores paramilitares queden al margen, sean colocados al margen y en un segundo plano, o hacia una transformación donde se abran espacios para transformar efectivamente la dinámica de relación de fuerzas en favor de los sectores populares. Eso no lo sabemos.
es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, los dos principales cargos de políticos en la sombra, digamos, que mueven los hilos políticos, vienen de los partidos tradicionales, que son el ministro del Interior, que es el encargado del tema político y de construir la coalición política, y el secretario, digamos, el secretario de presidencia, y quien maneja la agenda. O sea, vienen de los partidos tradicionales. Entonces, ahí hay muchas preguntas. Claro, hay otros tantos cargos que vienen, que están siendo ocupados por los sectores populares, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la compañera Gloria Inés Ramírez, que fue presidenta del sindicato de maestros más grande del país y que es militante del Partido Comunista. Entonces, pues, pero digamos, la política fina sigue siendo manejada por gente de los partidos tradicionales. Ahora, a la pregunta, ¿en qué se puede avanzar? Bueno, todo esto es más para el debate, ¿no? Pues esta propuesta de Francia Márquez y de Petro está en el marco de unos límites colocados por el régimen de democracia liberal tal cual como está establecido. Entonces, es el ámbito de la reforma. Sin embargo, eh, esas reformas son urgentes, son necesarias y es importante avanzar en ese sentido. El hambre, la pobreza, la desigualdad está colocada en el primer orden en Colombia. Ese es un asunto fundamental y hay todo un conjunto de políticas. Por eso la reforma tributaria, los impuestos, en este momento son el tema central del gobierno. Pero también este gobierno tiene una base en términos de agenda y son los acuerdos de paz con las FARC. No quiere decir, Petro se comprometió a cumplirlos, eso hace parte de las promesas de campaña, pero todo depende de cómo se vaya dando la relación de fuerzas, ¿sí? La situación de los acuerdos es lamentable, es deplorable realmente, sobre todo en los temas de fondo importantes de agenda que están allí, que son reforma política y reforma agraria, promesas incumplidas permanentemente. Eh, y hay toda la posibilidad para que se avance en ese sentido. Entonces, ahí van a haber todo un conjunto de pugnas, disputas, ya las hay, por ver si esto es posible realizar. Reforma agraria y reforma política. ¿En qué se puede avanzar? En sentar las bases de la transición energética. Esto en línea con la crítica al extractivismo. Eso es un problema muy complejo. Es un problema del sistema, ahí sí, del capitalismo en su fase actual. Pero hay una decisión política de avanzar en ese sentido y de sentar bases de la transición energética y de poder pensar en otras formas de hacer que se mueva el mundo. Pero esto nos abre todo un conjunto de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿no habría también que transformar no solo las fuentes energéticas, sino la forma en la que funcionamos como sociedad y que consumimos energía? Entonces, bueno, ahí hay todo un... Y la otra pregunta es, ¿cambiar un extractivismo por otro? Porque si es para poner paneles solares en lugares donde se podría producir alimentos, pues, ¿cuáles son las posibilidades, pues, de que esto trascienda efectivamente hacia una democratización, la transición energética, y que no sea cambiar un producto por otro solamente? Entonces, esas son parte de las preguntas. Y está el tema también de la paz total, que es otra de las cosas que ha prometido y que son de las banderas centrales. A mí no me gusta el nombre de paz total porque da la falsa ilusión de que ya vamos a alcanzar el cielo y se van a acabar todos los problemas y las formas diversas de violencias. Pero la idea ahí es que intentan hacer negociaciones con las grandes organizaciones que están inmersas hoy en el conflicto, en un conflicto que se ha ido transformando. Porque después del proceso de paz con las FARC, el conflicto se ha transformado, ha mutado, no se ha acabado. Y esa es una realidad. Porque aquí hay otras cosas como un tema fundamental que es el problema del tráfico de estupefacientes, ¿sí? Particularmente el tema de la cocaína, del empresariado de la cocaína, y esa es una transnacional. Entonces, esto es un problema que va mucho más allá de eso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto se puede avanzar en esa política de paz total? Bueno, hay grupos de FARC que no dejaron las armas, hay otra guerrilla eh, que nunca ha entrado a un proceso de dejación de armas, que es el Ejército de Liberación Nacional. Hay todo un grupo, una amalgama de grupos paramilitares muy densa y muy compleja,
que siguen actuando en las zonas donde históricamente han existido estas organizaciones, a pesar de que haya desaparecido el proyecto nacional paramilitar que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, pero ahí siguen actuando y tienen gran poder político, económico, son poder. Entonces es muy complejo y se suma este tema de la transnacionalización a partir de, de todo lo que pasa con el mercado de la cocaína. Y bueno, hay otros ya como para ir cerrando esta parte de mi intervención y más bien entrar al diálogo, pues algunas cosas en perspectiva continental y algunas preguntas que quedan abiertas. En perspectiva continental es importante la llegada de Petro porque Colombia ha sido la punta de lanza, ¿cierto? Como dicen algunos y algunas compañeras, el Israel de América Latina. Desde Colombia se ha hecho toda una política de injerencia, ¿cierto? En todo el continente. Entonces la pregunta es, ¿esto puede contribuir a que se transforme esa dinámica o se avance en cuestionar esa dinámica y en poner límite, coto a las dinámicas del imperialismo? Bueno, es una pregunta súper compleja. Realmente creo que lo que estoy haciendo es más enunciar preguntas que dar, no sé, respuestas. Es una pregunta supremamente compleja. Sin embargo, hay una serie de asuntos que son interesantes y que muestran que podría ser, primero, a quien nombraron canciller, que es una persona que viene de uno de los partidos tradicionales, del Partido Conservador, pero es del ala crítica de ese partido y siempre ha estado comprometido con los procesos de paz en Colombia, que es Álvaro Leiva, y él tiene una lectura muy distinta de la diplomacia y está haciendo una diplomacia primero con cercanos. Entonces el tema de, por ejemplo, Venezuela, recuperar y restablecer las relaciones con Venezuela y que en Colombia se pueda volver a hablar de Venezuela. Y a ver si en América Latina volvemos a hablar de Venezuela porque también como que cayó un veto en toda la región. Hace 20 años no parábamos de hablar de Venezuela y hoy es muy complejo el tema y decirlo. Bueno, desbloquear a Venezuela no solamente diplomáticamente, sino en el debate político es importante y las decisiones en esa materia del gobierno Petro avanzan en ese camino. Entonces, mirar a los vecinos y resolver el tema Venezuela, restablecer las relaciones con Cuba también, porque quedaron muy mal en el gobierno pasado porque le dio un portazo a propósito del proceso de paz y trató súper mal a Cuba y a Noruega, que eran dos países facilitadores del proceso de paz con el ELN que se truncó. Y bueno, estaba muy mal la relación y se han ido recuperando esas relaciones, entonces eso es importante porque nos habla de una forma de integración regional distinta, o más bien, abre preguntas a la posibilidad de si se podría pensar la integración de manera diferente. Los acercamientos con Chile, los acercamientos con Bolivia, pues resultan importantes. Y hay otro tema que resulta neurálgico para el continente, que es el tema de la política antidrogas, cuyo discurso, digamos que lo que dice Petro está muy comprometido a virar y que no sea ya un problema entre Colombia y Estados Unidos, sino que se asuma como que es un problema continental. La situación, por ejemplo, del Paraguay es muy compleja, o de Guatemala, donde hay procesos básicamente por narcoestados, ¿no? Gobiernos, los carteles manejando el gobierno, como ha sido toda la situación en Guatemala. Entonces, esto es un problema continental y dejar de verlo como algo bidireccional, solamente la relación Estados Unidos-Colombia, nos permite ver el problema de maneras diferentes y tratar de buscar soluciones de manera, pues, entre todos los países y proponer estrategias de articulación que cambien la relación y puedan tensionar la relación con Estados Unidos, ¿no? Esa podría ser una manera de pensar la relación con Estados Unidos de manera distinta, porque Estados Unidos se ha pegado la política antidrogas para meterse a todos los países. Sí, ya no, como sabemos, ya no es el comunismo, ahora son las drogas, y a través de eso ha hecho intervencionismo.
Puede ser, pero puede ser que no, o sea, eso siempre está abierto a discusión, pero ya Petro ha dicho no glifosato, no, 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 y eso es muy importante, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, porque Colombia permanentemente ha violado la soberanía del Ecuador y ha contaminado con glifosato la frontera, o el tema de la extradición, y eso también tiene que ver con asuntos de soberanía nacional, limitar la extradición. Entonces, ¿podría eso cambiar la forma de relación de América Latina con Estados Unidos? Bueno, es una pregunta abierta, ¿no? Yo creo que tiene posibilidades. Bueno, y dos preguntas, y ahora sí ya me callo. Una tiene que ver con, bueno, y más bien, la pregunta con la que me gustaría cerrar es qué va a pasar en este proceso, volviendo al tema de la hegemonía, cómo se va a recomponer, cómo se va a reconstruir, hacia qué tipo de dinámicas de hegemonía. ¿Será que se va a recomponer el bloque en el poder? El uribismo, es decir, este sector que viene del paramilitarismo, o sea, realmente es, o sea, así, esa es su raíz política, eh, pues hoy no está en su mejor momento, pierde las elecciones, pierde poder político electoral, pero ellos se lo han tomado como un tiempo fuera. Esto es como un time out en el que van a intentar recomponerse y son muy hábiles para ganar elecciones a través de, ahí sí, de combinar diferentes formas de lucha, armada, no armada, lo demás, y van a apuntar a eso. Ellos están en campaña desde el día que ganó Petro, ya campaña para las siguientes elecciones, y la pregunta es si se logra recomponer la hegemonía del uribismo dentro del bloque en el poder. Está difícil, es complejo, pero habrá que ver porque no está totalmente acabado. Y yo creo que la gran pregunta es cómo va a salir el campo popular después de este gobierno. Porque aquí el asunto es que el campo popular no puede indilgarle al gobierno de Francia Márquez y de Petro una serie de competencias que no tiene, que no le corresponden, creo yo. Es decir, o sea, este es un gobierno de reformas, la transformación más profunda, antisistémica, anticapitalista, no es una tarea de Petro y Francia en 4 años. Y pensar mundos posibles distintos es una cosa del campo popular y no le podemos colocar como todo el peso al gobierno. Y la pregunta es, ¿esto va a facilitar o no una construcción de un bloque contrahegemónico? Porque todavía no lo tenemos. O sea, hay gran descontento, hay transformaciones, pero no hay un bloque contrahegemónico que efectivamente pueda cambiar las dinámicas y cambiar la relación de fuerzas. Bueno, esos eran como los aspectos que quería comentar. Y nada, muchas gracias. Muitas graças, então, a Carolina. Muito obrigado pela sua exposição. Eu queria, então, passar a palavra para o pessoal que está vendo aqui. Se há perguntas para a gente começar o debate, o Jair Pinheiro, o professor Jair Pinheiro já levantou a mão. Por favor, Jair. Bueno, Carolina, gracias por su ponencia muy aclaradora. Y bueno, me llamaron a la puerta, entonces puede que tengas hablado lo que te voy a preguntar. Si así, te pido disculpa por anticipación. Dijiste que hay una hegemonía negativa. Sí, entonces me gustaría entender cómo se nació, y creció una ola progresista con un nuevo liderazgo bajo una hegemonía negativa, ¿sí? Por otra parte, una pregunta sobre el gobierno Petro, o sobre las condiciones del gobierno Petro, porque me parece que en América Latina hay una contradicción que se aplica a todos los países. Tal vez una excepción sea Venezuela, Bolivia, pero Chile, Perú, Argentina y también Brasil. Hay una demanda popular por reformas progresistas.
pero en la periferia, como estamos, en la periferia del capitalismo, como estamos, toda reforma lleva a una caída en la tasa de ganancia. Las clases propietarias, la burguesía, los terratenientes, no tienen medios para hacer avanzar sus ganancias, sino que explotando todavía más a los trabajadores. Entonces hay un choque entre las condiciones del capitalismo periférico y las demandas populares por reformas progresistas. Entonces, no veo en esas condiciones, no veo cómo estos gobiernos pueden gobernar sin hacer grandes concesiones y acaba por se descaracterizar, acaba por adquirir rasgos neoliberales, como pasó con Fernández, como parece passar com Boric em Chile, e também, aunque em Peru haja outras coisas mais, outros problemas mais, mas também aí se passa. E também se passou em Brasil, quando, por exemplo, há um investigador acá que chama o governo do PT de reformismo débil, porque, sim, o reformismo é muito débil, sem grandes avanços. Pero hubo un reformismo porque las condiciones eran muy precarias. Entonces yo que veo que todos los gobiernos en América Latina viven en estas condiciones contradictorias. Y no veo, y tal vez por eso son gobiernos inestables, no logra estabilizarse porque no se puede apalancar en el bloque, en el poder, y no hay fuerzas populares en condiciones de apoyar y hacer que las clases dominantes acepten las reformas que demandan. Entonces se vuelven gobiernos inestables. Me parece que esto es la condición de América Latina. Sí, por supuesto que hay algunas excepciones. Brasil, durante el gobierno de PT, fue una excepción. Bolívia, em certa maneira, também foi uma exceção, mas vivimos essa situação. Bueno, é isso. Gracias. Carolina, podemos fazer outras questões para que contestes em seguida? Então, eu mesmo pergunto se há uma proposta de governo Petro para mobilizar a população, para mobilizar os movimentos populares. Alguém mais? Gostaria de fazer uma... Pode fazer em português também, gente. Eu tentei aqui exercitar um pouco, mas pode perguntar em português à vontade. Não? Por enquanto, não? Então, por favor, Carolina. Sí, bueno, pues bueno, gracias por las preguntas. Bueno, frente a la primera de Yair, ¿cómo es posible que surja una propuesta progresista en medio de esto que Zabaleta, bueno, o que más bien, aplicando el concepto de Zabaleta, sí, creo yo, encuadra en la idea de hegemonía negativa, ¿no? Se puede entender como hegemonía negativa. Pues tiene que ver con la misma concepción de hegemonía, de proceso hegemónico, en el sentido, pues que tener una hegemonía más o menos estable implica que ya se va construyendo y que vaya atisbos de contrahegemonía y que la crisis se va alimentando, ¿sí? Es la relación dialéctica entre los dos elementos. Y en el caso colombiano,
la recomposición del campo popular va a generar las condiciones para empezar a movilizar un conjunto de debates, de propuestas, de crítica al neoliberalismo. En el caso colombiano nos tomó, digamos, una década más que en otros países empezar a tener grandes movilizaciones contra el neoliberalismo, por lo que les contaba, varias generaciones fueron asesinadas en los 80. En los 90 fue muy difícil. Yo, por ejemplo, fui líder estudiantil, hice parte del movimiento estudiantil a finales de los 90 y éramos 10. Entonces, esos éramos los del grupito, éramos poquitos. Y poco a poco se fue construyendo organización, se fue generando, y eso en el marco, por ejemplo, de los procesos de paz y de la agudización de la crisis del neoliberalismo en las universidades, el tema de lo presupuestario y lo demás, ¿no? Y a pesar de que Colombia entra, mientras en el 99 llegaba Chávez a la presidencia en Venezuela, en el 2002 llega Uribe a Colombia, y es como que Colombia está en contravía de todo lo que luego va a pasar, ¿no? Porque entonces luego fue Bolivia y Argentina y Brasil y nosotros y nosotras con la derecha más extrema de toda la región. Pero ese contexto internacional también alimenta las discusiones en el campo popular en Colombia, y es como es posible. Sí, en América Latina están pasando cosas, ¿no? O sea, la Argentina, después de las dictaduras, después de Menem, después del Corralito, y hay gobiernos que son críticos del neoliberalismo. Entonces, eso también genera una serie de, digamos, de posibilidades y de aperturas para el campo popular. Entonces, tanto la recomposición interna de estos procesos que se van construyendo desde lo local, y que van a ser gestados desde la izquierda tradicional, pero sobre todo desde otras dinámicas ahí habría que entrar como a discutir todo lo que ha pasado con el campo popular, pero que se va reconstruyendo, y a medida que el poder establecido entra en crisis, se generan una serie de tensiones, porque la crisis de los precios del petróleo que pegó en toda América Latina y que ha colocado a Venezuela en la situación en la que está, también pegó en Colombia. Colombia también dependía del petróleo y sigue dependiendo. Y eso le genera una crisis al uribismo. Y luego esa crisis va a estar agudizándose con el debate que tienen las clases dominantes sobre el proceso de paz. Económicamente, el proyecto sigue estando orientado hacia el neoliberalismo, y con eso voy transitando hacia la segunda pregunta. Para las clases dominantes, el proyecto está centrado en el neoliberalismo. Esa es su brújula, para allá van, ese es su norte, es ese. Pero todo el tema del proceso de paz, porque ahí hay un sector que es el de este que viene del uribismo y de los paramilitares, pues que para ellos es inconcebible que haya, ¿sí? Porque ellos aseguran haber derrotado militarmente y que esa es la vía para acabar, y que la izquierda, digamos que la guerrilla todavía no está totalmente exterminada, y que hay gente de civil todavía que le hace eco a la lógica de la violencia, bueno, y todo ese discurso. Entonces eso genera este debate que todavía no se ha saldado al interior del bloque en el poder. Y la propuesta, si bien la propuesta sigue siendo neoliberal, los debates también son cómo desarrollar el neoliberalismo. Ahí también hay una discusión, porque el tema petrolero, si bien tiene viabilidad hoy, tiene unos límites de posibilidad. No puede durar para siempre. Y eso es una cosa que Juan Manuel Santos, el presidente antes de Duque, el que inicia el proceso de paz, vio claramente. Y desde ahí empezó a decir, aquí hay que hacer otra cosa. Y se compromete con el proceso de paz porque esa es una manera de desbloquear áreas de Colombia, de la selva colombiana, límites con el Brasil,
con el Perú, por ejemplo, para nuevo tipo de inversiones y para una reactivación en clave neoliberal. Porque la paz es también un campo en disputa para esos sectores que se comprometieron con la paz y que están hoy en el gobierno de Petro, que son estos dos políticos que les digo que mueven los hilos, son de la cuerda del santismo, son de ese grupo de santos, comprometidos con el proceso de paz, sin duda. ¿Pero por qué? Porque es una manera de encarar esto de que la crisis petrolera y la viabilidad de lo petrolero tiene un límite. Y eso es una coincidencia entre estos sectores de la derecha y el progresismo de Petro. Entonces, ahí se van encontrando. Yo creo que así como lo ha dicho Petro, y es doloroso lo que voy a decir, pero así como lo ha dicho Petro, su propuesta es desarrollar capitalismo. O sea, y lo dijo todo el tiempo, cosa que me parece bien, en el sentido de que uno diga qué es lo que está prometiendo el gobierno y qué es a qué nos atenemos y por qué votamos. Y su propuesta es desarrollar capitalismo. Él no está pensando en una transición hacia, nunca, jamás ha dicho critico el neoliberalismo. Eso nunca ha estado en su agenda. Es la lucha contra el hambre, es la democracia, es la reforma agraria, pero para desarrollar capitalismo. Entonces, ahí está, y ese es el terreno en el que nos movemos. Entonces, si partimos de esa idea, realmente no hay contradicción en lo que está proponiendo Petro y en lo que va a hacer, ¿sí? Pero la pregunta es para el campo popular. En esas condiciones, que yo sí creo que, por ejemplo, que pare la violencia sistemática contra líderes y lideresas, que también está ahí en esa agenda y que hace parte de los debates de paz total, es una cosa fundamental para el campo popular, porque no podemos seguir perdiendo gente que está desarrollando los procesos y acompañando los procesos. Entonces, ¿qué ventanas de oportunidad se abren para el campo popular y cómo puede seguir pujando? Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que no habría contradicción porque lo que está haciendo Petro es hacer la alianza con los sectores de clases dominantes que están apuntando por transformar la dinámica del desarrollo del capitalismo, que no sea financiero lo principal, ni petrolero, turismo, producción de alimentos, pero es capitalismo. No, esto no, aquí no hay ninguna orientación y no es que el socialismo del siglo XXI, nada. O sea, no, y eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? En términos de qué es lo que se ha podido generar acá. Y aunque es un excombatiente guerrillero, un exintegrante de una guerrilla, el que está proponiendo eso, desarrollar el capitalismo para los sectores más retardatarios, para los más conservadores del bloque en el poder, pues eso es comunismo, básicamente, lo que está proponiendo Petro. Y es una cosa, bueno, que hace parte del debate con la derecha, más férrea, pues. Y con eso enlazo también con la última pregunta. Entonces, porque es eso, o sea, yo creo que la pregunta fundamental, bueno, y es que esto va en línea también con el tema del acuerdo de paz. El acuerdo de paz tampoco era ninguna propuesta, no es ninguna propuesta revolucionaria, es de democratización. Y es doloroso decir, pero después de 50 años en armas, se entregan las armas por reformas dentro del régimen liberal y dentro de la dinámica del sistema capitalista. Bueno, esto puede generar muchos debates, pero es lo que termina ocurriendo. Pero entonces, eso de la mano con una ampliación de la movilización de la lucha social. O sea, todas esas cosas están pasando a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el campo popular? Y a la pregunta de si hay una propuesta de movilización de la población, bueno, el día antes Petro y Francia subieron al poder el 7 de agosto. El 6 hubo un acto con las organizaciones sociales. Y Petro lo que dijo es, necesitamos
que se desarrolle el movimiento popular. Necesitamos más organización, más movilización, pero mal haría el gobierno en decirles qué tienen que hacer o que sean funcionales al gobierno. En eso, por lo menos en el discurso, está intentando ser, digamos, como separar, ¿no? El movimiento popular es una cosa y otra cosa es el gobierno y este tipo de gobierno en particular. Yo creo que Petro es un tipo de izquierda, pero el análisis que ha hecho es que su gobierno no puede serlo, por las características, y lo dijo en la primera entrevista que dio después de haber ganado las elecciones. Dijo, no porque me guste, pero lo que vamos a hacer es desarrollar capitalismo. O sea, no sería el ideal, sino es la lectura que él hace de las condiciones actuales. Entonces, ahora, ahí hay otra pregunta, digamos, directamente no hay una propuesta para movilizar desde el gobierno, ¿sí? En una institución o pero sí hay una serie de compromisos a partir del acuerdo de paz sobre participación política, participación social, que están en el punto 1 del acuerdo, que es el de participación política, que tendrán que cumplirse. Y ahí, entonces, espacios para la ampliación del campo popular o para la cooptación o cómo va a ser la relación, no se sabe. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo asume el campo popular? Porque ahorita hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que están entrando al gobierno. Y entonces ¿eso significa el debilitamiento de las organizaciones? Al contrario, o de la mano, va a haber un proceso de formación de cuadros en una cosa complejísima que es entrar a la institucionalidad del Estado. Eso por dentro eso hay que aprender a hacerlo, y la experiencia de Brasil, la experiencia de todos los otros países en América Latina, pues nos muestra mucho de eso. Entonces, pero ¿cómo relacionarse con la institucionalidad? ¿Qué implicaciones tiene eso? Todo eso está en campo abierto, pero no hay una directriz, no hay un instituto que se esté creando directamente como se hizo en Venezuela, pero es que la condición de Venezuela era distinta. Y es que cuando sube Chávez, el movimiento popular no tiene procesos y organizaciones propias. El Partido Comunista, por ejemplo, estaba bastante débil cuando sube Chávez, en el sentido de tener una estructuración del campo popular con organizaciones, era distinta, era débil a mi juicio, ¿no? Y aquí no quiere decir que la de Colombia sea la más acabada, no, no. Pero sí es diferente, y el propio Petro está pensando en una clave distinta en términos de relaciones con las organizaciones sociales y populares. Entonces, bueno, igual las organizaciones están peleando por tener puestos dentro del gobierno, que haya ministros, ministras, altos funcionarios del Estado que vengan del sector popular. Y en esa disputa ahí se está. Sí, muchas gracias. O colega Brandão, professor Brandão, por favor. Boa tarde. Obrigado pela exposição. Eu gostaria que você, se possível, se estendesse mais um pouco, falando a respeito da relação entre o governo recém-eleito e os militares da Colômbia. Porque essa é uma questão que tem se mostrado inescapável no debate brasileiro contemporâneo. E, de certo modo, eu creio que a situação da Colômbia, dentro do quadro latino-americano, pelo menos dentro do quadro da América do Sul, aquele em que se mostra a intervenção do imperialismo americano de maneira mais agravada dentro do contexto das Forças Armadas, sendo esse um fator determinante para que haja esse permanente quadro de desmobilização ou mesmo de eliminação física das forças que poderiam ser contra-hegemônicas. Então, eu penso que não se resolvendo essa questão na América Latina, em específico na Colômbia, é muito difícil pensar numa mobilização que ganhe vulto suficiente de modo a superar o estado de coisas, enfim, o capitalismo propriamente dito. Porque foi citado o caso do Hugo Chávez, né?
Eu acho que ele intuiu duas coisas muito corretamente, pela vivência que ele teve junto ao povo e junto às condições concretas da Venezuela. A primeira intuição dele muito correta, e aí vem da formação dele de militar, era que, bem, sem resolver a questão do militar, sem apoio militar, não há como, sem enfrentar a questão do militarismo, não há como fazer prosperar um projeto popular na América do Sul, né? Eu acho que isso ele, dada a posição dele, ele percebeu muito rápido e corretamente. E foi isso que o tornou capaz de superar o golpe de 2002, né? Foi 2002 a tentativa de golpe, né? Isso. E a segunda foi que, bem, em tempo, não desde o começo, mas em tempo, ele percebeu uma coisa muito correta, que é, bem, a esquerda até pode se propor a desenvolver o capitalismo na América Latina, procurando uma burguesia progressista que seja aliada a ela. Mas muito rapidamente vai se descobrir que essa tal burguesia progressista latino-americana não existe, né? O Chávez percebeu isso. E aí acho que teve o conteúdo plebiscitário dele já na proposição da nova Constituição, né? Onde se fala abertamente do socialismo. E eu acho que a trajetória da Colômbia ela não vai escapar do enfrentamento dessas duas questões. Então, uma é a questão militar, duas, a inexistência de uma burguesia progressista. A esquerda pode até se propor a desenvolver o capitalismo, mas ela não vai ter nenhum parceiro nesse sentido. Então, acho que queria que você explanasse um pouco mais, sobretudo com relação ao primeiro ponto. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque ese es un tema fundamental, el tema de los militares. Porque efectivamente, como dices, ese es uno de los caminos preferentes para el intervencionismo norteamericano, que ha sido en lógica contrainsurgente. Colombia tiene una trayectoria, digamos, y por contrainsurgente me estoy refiriendo a atacar al campo popular por considerar que cualquier cosa que se movilice es una, vamos, es una continuación de la lucha guerrillera y es comunista y es, bueno, todo este tipo de cosas. Y las fuerzas militares, gracias a esa privilegiada relación con Estados Unidos, porque además es una relación directa también, o sea, casi que no hay una intermediación a través de toda esta propuesta de formación de militares en las escuelas de las Américas, a través de las bases militares que usa Estados Unidos en Colombia, que están al servicio del ejército norteamericano en Colombia. Eso le ha dado, es una dinámica histórica, o sea, que viene desde los años 40, se fortalece en los 60, y que va por vías legales e ilegales, porque en los años 80, por ejemplo, y a través, por la intermediación de Estados Unidos, ahí contratan mercenarios israelíes para entrenar a los paramilitares colombianos, ¿sí? Entonces ahí hay toda una, o sea, y es Israel, o sea, no lo sacaron de, sí, es toda esta dinámica de lo militar funcionando como la diplomacia también real y como el funcionamiento, pues, como esa dimensión fundamental. Y eso ha hecho que los militares colombianos tengan unas condiciones privilegiadas que no les han llevado a acudir al golpe de Estado. O sea, militarmente Colombia tuvo un golpe de Estado en el 53, del 53 al 57 fue la única dictadura, que incluso en la historia se dice, no, eso fue, ahí no fue, pero realmente fue una dictadura sangrienta, pero se trata de ocultar. Es el único caso que de ahí para adelante, porque han tenido
poder, gracias a estar amparados por Estados Unidos. Colombia fue el único país de América Latina que mandó tropas a la guerra de Corea, por ejemplo. Colombianos lucharon en Corea a principios de los años 50. Dice, pero... Y es un hito en la formación de la doctrina militar colombiana, la guerra de Corea. Entonces hay toda una relación que es muy, muy compleja. Y una misión de Estados Unidos llega a principios de los años 60, una misión económica que es la Kemmer, y una misión militar, que no me acuerdo el nombre del general gringo que le da nombre a la misión, que es un poco enredado. Y esa misión militar genera unas recomendaciones que permiten cambios en la legislación para que los civiles porten armas tutelados por el ejército. Y eso es lo que abre la puerta al paramilitarismo desde la ley en Colombia. Una ley que funcionó durante 30 años, que permitía a civiles utilizar armas desde tutelados por el ejército. Y ahí empieza la historia del paramilitarismo contemporáneo. En el 65 es eso. Entonces, esa relación privilegiada. Y además, con la guerra, en las zonas donde era difícil tener autoridades civiles, pues fueron nombrados muchos alcaldes y autoridades militares. O sea, Colombia no tuvo que acudir al golpe militar, pero ha tenido los militares siempre dentro del Ejecutivo. Apenas hasta el año 86 se nombra el primer ministro de Defensa. Bueno, se cambia el nombre de Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa, y es el primer civil, apenas en el 86, en 1986. De ahí para atrás todos eran militares. Entonces, la presencia de los militares en el Ejecutivo es muy, muy fuerte. Y ahí, utilizando una categoría de pulanzas, no podría decir que los militares son una categoría sobredeterminada en el bloque en el poder. Se tienen capacidad para generar, y sobre todo en ciertos momentos la ha tenido, sobre todo hasta los años 80 y en los 90, generar coyuntura política y tener fuerza de definición dentro del bloque en el poder. Ahora, aunque se ha tratado de mantener como una unidad muy fuerte en esa perspectiva contrainsurgente y pro-imperialista en el ejército, lo cierto es que hay matices y hay tendencias. Así como no hay burguesía progresista en el sentido de, o sea, sí hay burgueses progresistas, pero burguesía como clase, como sector de clase que tenga capacidad de definir dentro del bloque en el poder, eso no ha pasado, no existe, no conocemos de eso en América Latina. Lo mismo en el caso colombiano, no hay militar que no sea pro-yanqui, ¿sí? Solo que hay unos un poquito más y otros un poquito menos, ¿sí? Pero todos están alineados en esa perspectiva, y hay unos a los que les gusta más y otros que les gusta menos el paramilitarismo, pero a todos les gusta, en alguna medida y en algún momento, o sea, como recurso pues que hay que utilizar, porque la idea del paramilitarismo es que las Fuerzas Armadas estén rodeadas de los civiles y que sirvan al interés de los militares por esta sobredeterminación que tienen. Y entonces es muy complicado. ¿Qué lectura creo que está haciendo Petro? Y él tiene información que definitivamente pues aquí no tenemos, porque ahí también eso es un tema muy, muy cerrado. Las fuerzas militares vienen de haber estado durante este periodo del uribismo y de mayor desarrollo de hegemonía negativa. Se hizo toda una campaña de propaganda, o sea, literal es una campaña publicitaria a favor de las Fuerzas Armadas, que la desarrolló McCann, una de las principales agencias de publicidad del mundo, que se llama en Colombia Los Héroes Sí Existen, y es una campaña de propaganda, pero brutal. Hay un documental, si les interesa este tema, que se llama Directo al Corazón, documental en YouTube, que explica cómo se dio esa campaña. Es muy interesante. Y vienen de eso, y vienen además de estar metiéndose en todo yo digo, esto es como un desbloqueo de una forma de imperialismo que como se está transformando las dinámicas del imperialismo, porque Estados Unidos lo que ha hecho es utilizar a los militares colombianos para hacer injerencia en la política de seguridad de los otros países.
pues ya se ve feo llegar directamente con la misión militar, ya no son los 60. Entonces ahora que sea la integración regional, y esto es como, hay una diplomacia como blanda, creo que se llama eso o algo así. Y entonces Colombia se ha convertido en uno de los principales exportadores de servicios de seguridad y se los ha vendido a México, a Brasil, al Ecuador, a Honduras, a El Salvador, sí, con todo el tema de las maras y capacitación, venta de armas, con la gran experiencia militar que hay en Colombia, pero eso viene agenciado, intermediado también por los militares norteamericanos y por las transnacionales y por las empresas de elementos militares en Estados Unidos, por el tema de compra de armas. O sea, eso es un mercado, porque durante este periodo de Uribe hubo la idea, y Santos también, de hacer del ejército un clúster militar que generara recursos económicos también para el Estado y ampliar la incidencia de Colombia en el campo militar en toda América Latina a través de esto. Entonces, de eso vienen los militares, o sea, de salir en series de televisión y en novelas, como Los Héroes, y en comerciales, y en ganar mucha plata por todo este tema de esos servicios que están vendiendo. Pero, nuevamente, el tema del proceso de paz también pega un poco ahí el interior, y la lógica de la guerra que se propone con Uribe, y durante este periodo de máximo desarrollo de la hegemonía negativa, terminó revirtiéndose contra las fuerzas militares por el asesinato indiscriminado de civiles, por el bombardeo de niños y niñas, por el reclutamiento forzado de jovencitos. Entonces hay todo un cuestionamiento ahí, y eso ha mellado la imagen que había de los héroes y toda la cosa. Y además, porque en Colombia la policía y las fuerzas militares, la policía hace parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Guerra, y la policía ha asesinado en las protestas, pues el tema como Carabineros de Chile, ¿no? Esto es sacarle los ojos a la gente, de asesinar gente, que realmente, antes que Carabineros, la policía colombiana realmente es la pionera en esas formas de contención, y de hecho el SMAT colombiano ha tenido con la policía de Sao Paulo acuerdos para formar a la gente también, a los policías que hacen esas labores de contención, como la policía colombiana. Bueno, entonces están todos ahí, y hay un descrédito muy fuerte por toda la violencia. Entonces, yo creo que el cálculo que está haciendo Petro es que él puede generar una relación de fuerzas positiva a su gobierno entre aquellos militares y policías que no les gusta tanto el paramilitarismo, ¿sí? Entonces, como que para limpiar la imagen de la institución y todo lo que están. Y acaban de hacer una barrida impresionante y sacaron como 20 generales. Y han tenido que promocionar rápidamente generales porque no tienen generales. O sea, acabaron con el generalato que venía del uribismo. Y vienen renunciando también algunos, y otros pues fueron sacados, tanto en la policía como en el ejército. Y pusieron de ministro de Defensa a un señor que ha investigado a militares por sus relaciones con el paramilitarismo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ahí la señal que está mandando es fuerte, con esta idea de hacer la depuración y todo lo demás. Yo creo que si tomó esa decisión es porque cree que tiene la relación de fuerzas para manejar eso. ¿Cuál es mi preocupación de fondo? Y es que todos estos militares que están saliendo, ellos no salen a su casa de retiro, a quedarse tranquilos jugando con sus nietos. Ellos salen a fortalecer el paramilitarismo. Hay varios de ellos que lo están haciendo. Y esa es la gran pregunta. Porque puede ser que sí tenga esa relación de fuerzas al interior de, pero ellos tienen una experiencia contrainsurgente que es de las más, digamos, elevadas en América Latina. Y tienen todos los contactos y tienen, y lo que posiblemente pueden estar haciendo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es rearmando la dinámica paramilitar que tiene localmente sus bases intactas. Entonces volverá, y todo este desarrollo hace unas semanas antes de que ganara Petro, entrevistaron anónimamente a unos generales, y ellos dijeron que el problema era en que en Colombia habían perdido la guerra política. La guerra política es el concepto que han utilizado los paramilitares desde los 90
para decir que el problema es que militarmente derrotaron a la insurgencia, pero políticamente la izquierda tiene una diplomacia así como, mejor dicho, los comunistas tienen una diplomacia tremenda y se tomaron el país y el mundo, porque ellos creen que además que es el mundo, hace mucho tiempo. Entonces, que esa guerra se perdió, la guerra política y la guerra diplomática. Entonces, sí, ganamos y no nos dimos cuenta. Y que si Petro ganaba era porque habían perdido la guerra política. Y ellos no se van a quedar sentaditos en su casa viendo cómo... Entonces, oficialmente pueda que sí logren algunas cosas, pero el problema es que ellos van a, los que están saliendo, los de ese sector, van a actuar, creo yo. Y ese es el problema. Cada vez que las clases dominantes tienen miedo en Colombia, se desata una guerra. Ese es el problema. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu tenho uma aqui também. Carolina, existe, se você sabe ou pode comentar algo a respeito das relações externas da Colômbia em relação àquele outro eixo geopolítico, Rússia e China, ou relações, os caminhos, as possibilidades de que a Colômbia equilibre um pouco essa relação com os Estados Unidos, voltando-se agora no governo Petro para relações, por exemplo, com o outro polo, né, com a China, relações comerciais, principalmente econômicas, com a China. Pues eso es algo que Petro ha eludido. Digamos, habría que preguntarle a él directamente para ver cómo lo está viendo, lo está pensando, pero oficialmente ha dicho, es que eso está muy lejos de Colombia. Entonces, aquí primero veamos qué pasa en el vecindario, Venezuela, Cuba, las relaciones con Estados Unidos para que las hagamos más igualitarias, Chile, ¿sí? El Pacífico, bla, bla, bla. Y oficialmente no ha dicho nada sobre el tema de China y Ucrania. Lo único que ha dicho es que esa situación, bueno, Ucrania, Rusia, y a propósito de la guerra en Ucrania, la guerra / invasión a Ucrania, lo único que ha dicho es que ese contexto va a generar las posibilidades para que Colombia exporte más carbón. Y él decía, a pesar de que o sea, que nuestra propuesta es contra el extractivismo, paradójicamente, en mi gobierno, dijo así en una entrevista, van a haber más exportaciones de carbón, porque es la idea de la transición, que no es cerrar de una vez. Y este es un momento por la guerra en Ucrania. Colombia tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Pues que la controla Drummond. Y pues lo que va a pasar es que va a haber más exportaciones, pero todo este tema de diversificar las relaciones es algo que creo que él va a tomar como con pinzas dependiendo del desarrollo de la guerra. Porque no se va a ganar enemigos gratuitos, ni interna ni externamente. Lo que sí es que cuando era candidato le preguntaron sobre la guerra en Ucrania, que qué pensaba. Y lo que él dijo es, pues toda guerra es lamentable. Hay que ver cómo se desarrolla, pero lo principal para Colombia son los vecinos, y Estados Unidos y mejorar las relaciones con Europa. Acaba de venir el presidente de España. Está siendo selectivo también. O sea, no es como, o sea, no va a invitar a Zelensky, no solo porque está en medio de una guerra, sino porque pues el tipo es, o sea, digamos, progresista no es, ¿sí? Ni a los de Polonia. O sea, no los va a invitar a que España, ¿sí? Ver el tema Estados Unidos, o sea, como que va seleccionando a ver dónde puede, pero es algo que creo que va a ir viendo, no se ha dicho diversificar relaciones diplomáticas, como por ejemplo lo ha hecho Venezuela, eso no se ha dicho, solo es como mejorarlas, transformarlas, fijarnos en los vecinos. Sí, gracias. Outras questões para a Carolina, pessoal?
Eu acho que nós temos dois veios aí de esquerda na América do Sul, né? Eu penso que existe uma dupla mais propensa, ou pelo menos está no horizonte a superação, me parece, pelo menos, né? Posso estar enganado, mas me parece que está no horizonte a superação do capitalismo para governos como os da Bolívia e da Venezuela, obviamente. Mas nós temos um outro veio de esquerda, né, na América do Sul, que por exemplo, esse representado pelo Boric no Chile, ou Petro na Colômbia, e, eventualmente, o de Lula, o próximo governo de Lula no Brasil. Ainda não sabemos o que vai acontecer, né? Então, acho que são duas, eu vejo como duas grandes tendências à esquerda. Ou seja, para a gente usar uma terminologia do próprio texto que a Carolina nos enviou, temos um progressismo, temos uma esquerda e um progressismo, né? Aí poderíamos fazer encaixar nesse progressismo o PT no Brasil, o Boric, né, o próprio Petro. E a esquerda, propriamente dita, como tendência, né, na Bolívia e na Venezuela, para tratar assim da América do Sul. O progressismo talvez na Argentina também, né, no momento. A Argentina tem um caso, está se complicando bastante, né? Queria fazer só esse comentário, né? Então, não sei se a Carolina concorda, tem alguma coisa a observar sobre isso. Pues sí, es como la gran pregunta que tenemos ahorita, ¿no? Nos aproximamos, así como hoy claramente podemos decir, desde 99, agosto del 99, cuando sube Chávez, hasta más o menos, bueno, ahí sí la fecha varía, pero más o menos hasta 2012, 15, uno puede decir, hay un fuerte ciclo de tendencia crítica al neoliberalismo. Por ejemplo, en el grupo de Claxo en el que yo trabajo, en el que yo estoy, a eso le hemos llamado el CINAL, el ciclo de impugnación al neoliberalismo. Y la pregunta es, ¿estamos en una nueva fase de impugnación? ¿Estamos al neoliberalismo? Eso es algo que todavía no está muy claro, pero sí han aparecido nuevos gobiernos que ante la crisis profunda del capitalismo, pues proponen horizontes alternativos en el marco de un crecimiento constante del descontento popular. El problema creo que tiene que ver es con esta relación entre movimiento popular y gobiernos. Bueno, entre muchas otras cosas. Obviamente el problema tiene que ver con la contradicción fundamental del capitalismo, pero para las definiciones de los gobiernos específicos, esta relación entre gobiernos progresistas y movimientos sociales. ¿Cómo se va construyendo? ¿Cómo se va? Porque en algunos países lo que terminó ocurriendo es que, por ejemplo, en la Argentina, después del 2001 y del levantamiento popular de diciembre del 2001, digamos que no el descontento, pero sí la dinámica de las organizaciones sociales se hizo muy compleja, ¿sí? En la relación con el kirchnerismo. Entonces, ¿cómo desarrollar? Claro, hay mucho proceso autogestionado muy bonito y muy interesante en la Argentina que ha crecido a lo largo de las fábricas tomadas, los bachilleratos populares. Bueno, hay un montón de cosas muy bonitas y muy interesantes, pero en tensión con el kirchnerismo o la complejísima relación entre el movimiento indígena en el Ecuador y el gobierno de Correa, ¿sí? Que eso también es bueno, es como muy difícil de clasificar, ¿no? Y de decir, entonces, ¿se potencia o no se potencia el proceso de movilización? Y esa sería la pregunta. Yo creo que una cosa que deberíamos hacer también en términos analíticos y políticos es, porque los balances siempre se hacen sobre el presidente o la presidenta,
¿sí? O sea, como que ese es el eje, pero la pregunta es más bien si hacemos la evaluación del campo popular donde el gobierno es una dimensión, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos el análisis desde esa perspectiva? Y más bien ver qué facilita o qué impide el movimiento popular y no ver el movimiento popular como una variable dentro de la dinámica del gobierno, sino al contrario, el gobierno como una variable dentro del campo popular. Y no es solo analítico, no es solo académico como para escribir documentos más chéveres o no, no sé, sino que creo que políticamente la comprensión debería estar parada sobre ese punto. Es difícil porque venimos de unas ciencias sociales y ciencias políticas también muy metidas en la lógica presidencialista. O sea, lo presidencialista no es solo el régimen político, sino las investigaciones que hacemos. Y luego cuando se habla del movimiento popular es como una cosa aparte, ¿sí? Y que termina estando... Sí, que creo que van a cambiar la relación. Y además, porque el problema político, esto lo digo, es porque al colocar lo institucional formal como una dimensión, el problema de lo político, de la transformación, no se circunscribe a lo que pase con los estados y con los gobiernos, ¿sí? Y algo que hemos aprendido del movimiento ambientalista y de los feminismos es justamente eso, ¿no? Que la transformación es en la cotidianidad, es en el día a día, es en las casas, en las alcobas, en las camas, en las cocinas, también esa dimensión de la política que es muy importante. Entonces, creo que los análisis, claro, o sea, yo no estoy desacreditando los estudios sobre el Estado ni los gobiernos, no, me parece que son centrales y a eso también me dedico yo, pero creo que podríamos verlo de una manera diferente porque no podemos seguir desde el campo popular en nuestros diferentes países colocando las esperanzas solamente. Hay que hacerlo y hay que trabajar para que esos gobiernos puedan desarrollar las reformas, pero el problema es mucho más complejo, de largo aliento, y en medio de un movimiento popular que no se cansa de seguir resistiendo, a pesar de todas las adversidades y de toda la violencia que hemos vivido en toda América Latina, ¿no? Entonces, sigue ahí intentando otra vez y de nuevo y otra vez y otra vez. Sim, concordo. Então, mais questões a serem colocadas aí para a Carolina? Se nós não temos mais questões, acho que poderíamos encaminhar o encerramento, né? Então, nós do América Latina Tiembla, daqui do projeto de estudos do Eliel, né? Nós agradecemos muitíssimo, muitas graças a Carolina Bautista por ter aceitado o nosso convite, né? E seguimos conversando com certeza em outras oportunidades, tá bom, Carolina? Muito obrigado a todos também pela presença. Só avisar que avisando no fim, que este nosso encontro foi gravado, tá bom? Eu esqueci de avisar no começo. Então, tudo bem, Carolina? Nós gravamos, vamos disponibilizar no canal do YouTube do América Latina Tiembla, certo? Então, obrigado, gente, pela presença. Tchau, um abraço a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Tchau. Hasta la vitória. Sim. Hasta la victoria.